liberar. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que están aquí con todas nosotras y con todos nosotros para poder comenzar con esta nueva edición del programa de análisis de la Universidad de Guadalajara, de Canal 44, con todo respeto. El día de hoy muy movidito porque hay mucha grilla política, mucho movimiento, muchas cosas que conversar. Cuando todo parecía que era aburrido en torno a los pre-aspirantes de Morena, la cosa se puso ya más calientita, ¿no? Y se puso con más chismecito, entonces hay mucha cosa que analizar y para eso estamos el día de hoy con todas y con todos ustedes. Bienvenido, David. Gracias, Erika. Pues sí, muchísimos temas como siempre. Está muy movido este verano. Por fortuna ya bajó el calor. Jaime, ¿cómo estás? Así es, gusto saludarte, doctora David. Saludos a quienes nos acompañan esta noche. Efectivamente, mucho que hablar de temas locales, nacionales e internacionales como con los que siempre abrimos, doctora. Sí, así es. El día de hoy les tenemos preparada de parte de la producción varios tweets, un tweet nacional y un tweet internacional. Por supuesto, vamos a empezar con el internacional, que en un momento vamos a ver en su pantalla y que es de Sara Illich, que tiene una cuenta en Twitter y que habla más bien o enfocándose sobre la gira que hace Joe Biden al Reino Unido. Entonces señala, Joe Biden llegó a Belfast en el marco de una gira de 4 días por Reino Unido e Irlanda y en el momento en el que fue recibido por el primer ministro británico Rishi Sunak, los dos estrecharon las manos y Biden aparentemente apartó a Sunak para saludar de manera inmediata a un militar. ¿Un desplante o no? Pues yo creo que hay una sobreinterpretación de este tipo de eventos protocolarios. No creo que haya querido mandar una señal de descortesía al gobierno irlandés, que no es significativo en la guerra de Ucrania, ni que haya querido mandar un mensaje en particular a un militar que andaba por ahí, pues seguramente del Reino Unido. Más bien son de esos dislates que de pronto ocurren hasta en los eventos más rígidos y protocolarios y seguros, como es un encuentro de un presidente como el de Estados Unidos. Como cuando se cayó, se tropezó o cuando se equivocó, hizo un chiste. Creo que Biden, a pesar de todavía estar muy lúcido y creo de estar, digamos, siendo un líder muy claro, también tiene sus resbalones, sus dislates, sus equívocos. Y eso pues da mucho de qué hablar, pero yo no sobreinterpretaría este tipo de cuestiones. Sobre todo de cara a la elección presidencial, ¿no? Sobre todo porque y a su posible candidatura. Claro, a mí me preocuparía, es decir, si Biden se reelige el próximo año, en noviembre del 24, estaría electo para un periodo de 4 años más, es decir, hasta el 2028. ¿Cuántos años tiene? ¿84? No sé cuántos tenga, pero por ahí va, creo que por ahí va. A ver, más allá de la anécdota Ajá. que destacan en el tuit, creo que es una visita muy importante. Es la primera parada de una gira que tendrá esta semana Biden de cara a esta reunión en la OTAN, que es sumamente clave para el futuro de la postura de esta organización internacional respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que recordar que empieza en Londres, va a Lituania y termina en Helsinki, donde va a ser la primera, esta reunión de la OTAN, con el que acaba de ingresar a... Que es Finlandia, precisamente. Que es Finlandia, ¿no? Con el que acaba de ingresar a la OTAN con toda la inconformidad de Rusia. Entonces, más allá de este detallito, es una gira sumamente trascendente de Biden, que ve por primera vez al primer ministro inglés de origen pakistaní, ¿no? Que también es inédito en Inglaterra, que son pues los dos aliados más poderosos de la OTAN, que van a terminar en Finlandia con esta reunión en la que el tema central será Ucrania, ¿no? Ese es un poco lo que quería yo saber, bajo su perspectiva, David. ¿Qué expectativas hay sobre esta reunión, ¿no? Con relación a este tema? Yo creo que hay
varios puntos de la agenda. Uno de ellos es la solicitud de incorporación de Ucrania a la OTAN. Así es. Que ahora ya se está formalizando y están valorando un ingreso fast track, es decir, rápido para Ucrania, lo cual, digamos, encendería focos rojos todavía de mayor alerta en Rusia. El segundo punto es un poco el sostenimiento financiero y bélico de la guerra misma, que muchos predicen que obviamente ya no fue una guerra corta, ya cumplió más de un año, sí, pero que podría ser una guerra larga de varios años. Y tercero, un poco el reacomodo geopolítico de la OTAN, precisamente de las nuevas incorporaciones, y por eso esta ruta de Biden, que por cierto tiene 80 años, visitando a los aliados estratégicos, al old country, al viejo país, que es Inglaterra, el Reino Unido, para afianzar esos lazos con los que son sus aliados principales, porque no es la misma cercanía que tiene con Francia, que ha querido mediar, o con Alemania, que es un poco más escéptico. Los duros son Estados Unidos e Inglaterra. Pues hay muchas expectativas sobre ello, habrá que estar muy al pendientes de esto, pero les vamos a mostrar ahora el tuit nacional con un tema de lo más preocupante que ocurrió justo el día de ayer y que tiene diferentes aristas y variopintas interpretaciones por parte de todo el mundo. Hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, dio en la mañanera un recuento de daños que no parece ajustarse a lo que en realidad está pasando o a lo que por otras vías estamos viendo, así es que lo vamos a ver en este momento en su pantalla. Es un tuit de esta cuenta que se llama La Abuela García. Ya ven que las cuentas de Twitter tienen nombres extraños a veces, y que señala: en Chilpancingo, al verse rebasados por los manifestantes, la policía huye tras los ataques de las personas que a piedras, palos y machetes reclaman mayor seguridad ante la ola de violencia que aqueja al Estado. Ya se apoderaron de un vehículo blindado y siguen avanzando al Palacio de Gobierno. Lo cierto es que tomaron también las instalaciones del Poder Legislativo en Chilpancingo, en la que es la capital de Guerrero. El vehículo blindado era de la Guardia Nacional, que ha hecho un severano oso en este asunto, y resulta que entre los tweets que uno ve, de repente se ve que sabe negociar mejor Laura Bozzo, aquella presentadora de estos programas mediáticos de revista y demás, que las propias autoridades, ¿no? ¿Cómo ves, Jaime? Bueno, a ver, lo más triste de todo es que es de norte a sur el conflicto en México. Cuando no es en Tijuana, en Chihuahua, en Tampico, en Nuevo León, es en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Oaxaca, en Guerrero, en Apatzingán. ¿Se salva alguien? En Chiapas. No, o sea, pues, ¿dónde? Yucatán. ¿Cuándo? Yucatán. En Yucatán nada más. A ver, ¿dónde y cuándo? Y cada vez el desafío escala. El desafío del crimen organizado escala y se burla del Estado mexicano. Hoy le arrebataron, no estoy cierto si fue a la Policía Estatal o a la Guardia Nacional, esta especie de rino que le llaman. Esa tanqueta. La tanqueta no sé si era de la Guardia Nacional o de la Estatal. No, pero es nacional, federal. Era de la Guardia Nacional. Y con esa entran al Palacio Estatal. Pero ese ataque se da en el contexto de una reunión de la alcaldesa de la capital de Guerrero, de Chilpancingo, con un grupo del crimen, líder del grupo que mandó a todas estas huestes. Ajá. Y bueno, la respuesta del presidente hoy es patética. O sea, es terrible lo que le está pasando a este país, donde pues hay dos gobiernos, ¿no? Y la gobernadora, ¿dónde está la gobernadora? Y las autoridades y las medidas que impone el crimen organizado. Ya no en este caso ya no hay manera de señalar como responsable y último culpable al expresidente Felipe Calderón. No, es que es sorprendente porque la alcaldesa, la mayoría del Congreso, la gobernadora, los líderes de las corporaciones policiales, todos son del partido en el gobierno, de Morena. El gobernador de facto. Y hay un desgobierno, una ingobernabilidad pavorosa. O sea, es un polvorín que es difícil de entender porque es una mezcla de células del crimen organizado con movilización popular, con afectados, con gente que se aprovecha, con políticos, con es una mezcla de todo. Una cosa es una mezcla de muy todo. Mezclada, donde, claro, tomar el control de un vehículo blindado de la Guardia Nacional y usarlo
es gravísimo. Yo nunca había visto que se habían apoderado de armas, de algunas patrullas, pero nunca de una tanqueta o de un blindado de este calibre. Hoy ¿no? la vía todavía seguía cerrada, ¿cierto? Hoy, tanto de entrada como de salida. Ya habían desalojado, hubo una especie de negociación ahí con estas personas y el presidente hoy decía que no los intimiden, no se dejen manipular, decía el presidente. Seguro les ha de estar marcando a sus abuelitas y a sus papás y a sus mamás, ¿verdad? Para Qué acusarlos. bueno que no tuvo esa insensatez otra vez como la tuvo con los de Chiapas, ¿no? Pues, cuando porque ayer también secuestraron a 12, Sí, a varios 5 policías. policías Sí, estatales, sí. a 5 de la Guardia Nacional, a personal de la Fiscalía de Guerrero. O sea, esto se está volviendo tendencia. En Chiapas también separaron Jaime, porque ya se sabe que no hay en la implicaciones. carretera. Esperaron que consecuencias. viniera un camión que traía al personal de la Fiscalía, lo detuvieron, los bajaron, se los llevaron, los tuvieron No, lo que pasó en Chiapas 72 es horas terrible, secuestrados. Y el presidente bromeando diciendo, los voy a acusar, si no los sueltan los voy a acusar con sus abuelas, con sus abuelos. Mamás y sus papás. Hijos, pues eso es terrible. Sí. Por lo menos hoy no hubo esa... Es que yo creo que tiene que ver con el mensaje que se está enviando al momento de que no hay consecuencias, de que quedan impunes ese tipo de acciones donde secuestran, detienen o incluso amagan a las fuerzas policiales o incluso militares. Cuando ves que no pasa nada, secuestrar a un policía, a un militar, a un soldado, entonces hay incentivos para hacerlo. Entonces ya en lugar de ser una fuerza inhibitoria que ponga el orden, cuya presencia imponga, es todo lo contrario. Agárralos de rehenes, secuéstralos para entonces con ellos negociar y amagar intercambiar y chantajear, por otra ¿no? persona, o intercambiar ¿no? por algunos otros del crimen organizado o de los grupos disruptivos. Es bien peligroso el mensaje que se está enviando de absoluta no solo ingobernabilidad, sino de impunidad. Sí, sin duda este tema nos va a dar mucho de qué hablar en programas posteriores. Yo creo que de aquí al resto del año, porque lo que está pasando es preocupante y sobre todo también en Chiapas, en donde incluso las comunidades zapatistas se han estado quejando permanentemente de una persecución militar y política, que eso no ha hecho ruido todavía, pero que está permanente en la discusión. Ya nos faltaba otro levantamiento, ¿no? Sí, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, es un tema que nos va a dar para mucho más. Gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. Vamos a un corte y enseguida regresamos al segundo bloque. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió al Estado mexicano garantías de protección para periodistas y comunicadores de Nayarit tras el asesinato de un periodista y desaparición de 2 personas relacionadas con medios de comunicación. La representación condenó la desaparición y asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Zíñiguez, corresponsal de La Jornada en Nayarit, y la desaparición de Osiris Maldonado, identificado como diseñador, quien aún no ha sido localizado, y de Jonathan Lora, quien apareció con vida este sábado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, otro síntoma de este desgobierno, de este crecimiento del crimen organizado en cuanto a su poder corruptor y de fuego, son todas las agresiones a los que ejercen el oficio del periodismo. Sin duda, uno de los poderes fácticos que se han convertido en una de las peores amenazas para el ejercicio periodístico son sin duda los grupos del crimen organizado que se vuelven a manifestar ahora en Nayarit, alargando la lista de periodistas agredidos y muertos por ejercer su derecho, por hacer sus críticas al dominio que tienen estos grupos, Erika, cada vez en un mayor número de territorios en México. Sí, primero un abrazo y muy solidario a todo el gremio periodístico de este país, porque
Pues creo que este ha sido uno de los sexenios en donde más periodistas han sido agredidos, en donde más periodistas han acudido al supuesto mecanismo de protección que maneja la Secretaría de Gobernación, que según esto se iba a modificar para mejorarlo y que no sabemos qué ha pasado con esto. Entonces, pues un abrazo al gremio periodístico en general. Por otra parte, creo que es muy importante destacar que esto se ha recrudecido en los últimos meses de manera insistente. Justo la semana pasada hacían la denuncia de que un reportero del periódico Milenio había recibido un video de un grupo del crimen organizado amenazándolo de Terrible. muerte, ¿no? Un video muy fuerte que cuando uno lo ve sí da miedo. Y algo que es terrible es que esto siga pasando a la luz de pensar que si en este país matas a los periodistas, matas gran parte de las libertades que debemos de tener, ¿no? Y creo que hay organizaciones muy fuertes como Artículo 19, como algunas otras más, ahora que ya se mete también el Alto Comisionado de Naciones Unidas al tema, que sí hay que hacer un llamado enérgico a la protección del periodismo y a la protección del ejercicio libre de la expresión, ¿no? Pero es muy difícil porque no se le ve por dónde el gobierno puede atender este tema, teniendo un mecanismo de protección que no garantiza eso y que, insisto, se suponía que iba a mejorar y que ahora está rebasado, ¿no? Claro, yo me quedo con esto que decías, Erika, de que cuando se ataca a un periodista, cuando se asesina a un periodista, se coartan libertades y se afecta el derecho a la información. Y como no periodista, lo puedo reiterar porque lo hemos hablado y discutido muchas veces aquí, es una muerte que no es que cuente más, pero cuenta distinto. Así es. Como todas, pero el impacto que tiene el asesinato de un periodista es brutal porque genera mucho miedo, mucha inhibición en muchos comunicadores y porque entonces genera desinformación. ¿Quién se la va a jugar si lo que está en juego es la vida del propio periodista? Y hemos visto desde los asesinatos emblemáticos de los 90 de algunos directivos de periódicos muy importantes que se metieron a reportear, a investigar el crimen organizado. Está recordando el de Manuel Buendía, por ejemplo. El de Manuel Buendía de los 80s, o el del semanario Z en Tijuana, todos esos emblemáticos de Blanco Ornelas, Jesús Blanco Ornelas, que simbraron al gremio, hasta los embates desde el Palacio de Gobierno en contra de los periodistas. Porque lejos de arroparlos y protegerlos y reconocerlos como quienes informan y forman opinión pública, me parece que el propio presidente, desde el gobierno de la República, se dedica a atacar a los periodistas. Y claro, muchos dirán, es que no los ataca en el sentido de que se ponga en riesgo su integridad. No, de alguna manera sí, porque su desdén hacia ellos, cómo los ataca de la forma en que lo hace, que muchos del crimen organizado y de otros gobiernos, no digo que del gobierno de la República, pero sí quizá de otros gobiernos, pueden pensar que hay impunidad en atacarlos ya de otra forma, o al menos que no va a haber repercusiones ni consecuencias. No, pues es que Por es eso el hemos mensaje. visto tanto aumento en la muerte de los periodistas. Y solamente remato diciendo que en el caso de Nayarit, otro estado desgobernado, donde su alcaldesa hace unos días renunció. La alcaldesa de la capital de Tepic. La alcaldesa de Tepic renunció para irse de campaña con Sheinbaum y deja tirado la ciudad y pasa este desgobierno. Pero apenas tenía un año de haber sido elegida, ¿no? Desde el 21, ella entró como a finales del 21, prácticamente un año y medio. ¿Qué puede hacer un alcalde, o en este caso una alcaldesa, en apenas 18 meses? Además de que se la pasó grillando y ahora renuncia para irse. Me parece una desfachatez. Habla del desgobierno, ya no habla de la partidización o de la politización de estas alcaldías, habla del desgobierno, de la falta de compromiso democrático de dar resultados. Sin duda, un grave problema el de los atentados contra con las y los periodistas en México. Un poco lo que comentabas, David, un gobierno que dice que tiene un mecanismo de protección para los periodistas, que no ha sido eficaz, no solamente en este sexenio, sino desde que se fundó. Desde que se fundó,
tengo entendido, en el sexenio de Felipe Calderón, Ajá. Este mecanismo de defensa para periodistas que no ha parado las crecientes agresiones que ha habido. Con Peña se superaron las muertes que sucedieron con Calderón. Al paso que vamos, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a terminar con el mayor número de periodistas asesinados, ¿sí?, en referencia o en comparación con el de Calderón. No puede haber un mecanismo efectivo de protección a los periodistas cuando todos los días el que representa al Estado mexicano se la pasa fustigando el trabajo de los periodistas y mostrando una intolerancia creciente, que luego se reproduce en sus homólogos de los estados, porque luego también los gobernadores, si el presidente lo dice, si el presidente descalifica todos los días a los periodistas, pues yo voy a asumir esa inercia de antitolerancia a la crítica, y bueno, eso no hace más que degenerar y hacer mucho más vulnerables a los periodistas ante estos grupos del crimen organizado, que también dicen, bueno, pues si no pueden criticar al poder, menos a nuestro poder, que es más fuerte y que lo somete. O sea, es un círculo vicioso sumamente peligroso, que cada vez hace más vulnerable al gremio. Sí, yo creo que sí, y aparte, no es solamente la crítica al mecanismo de protección para las personas periodistas, que es único en general, y que ha tenido muchas deficiencias, ¿no? Hay muchas personas que están sujetas a la protección del mecanismo y que dicen, oye, pues a mí me siento más vulnerable con esta protección y con esta vigilancia de los elementos del Estado que si estuviera yo solo por mi cuenta, ¿no? Pero también se asemeja al mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, que ocurre exactamente lo mismo. Oye, y de activistas, claro, también, que protegen los bosques. Terribles deficiencias, ¿no? Por eso Lidia Cacho tiene que buscar nacionalizarse española, ¿no? Porque aquí nadie la protege y habían sido una tras otra, la saxofonista, bueno, N cantidad de personas. Supongo y de verdad creo que hubo un intento por transformar el mecanismo como tal. Entiendo que hubo mesas de trabajo con muchas personas periodistas en todo el país. No sabemos qué pasó de eso, no sabemos qué es lo que se necesita y qué va a funcionar y qué no va a funcionar, pero tienes toda la razón al decir que ningún mecanismo puede ser suficiente cuando desde la mañanera tienes al presidente fustigando y hostigando y violentando a las y los periodistas de este país, no importa quiénes sean, ¿no? Sobre todo quienes no le gustan, ¿no? O sea, los de Reforma y demás situaciones. Pero lo mismo hace con las defensoras, lo mismo hace con las feministas, es decir, este presidente es un presidente que se ha vuelto profundamente peligroso para las libertades de expresión, para las libertades de manifestación, para cualquier tipo de activismo que no sea acorde a lo que él quiere oír. Porque le gustan los youtuberos, porque le gustan todas las personas puestas a modo en primera fila y que le pregunten lo que él quiere, ¿no? Y yo creo, Erika, David, no sé cómo lo vean ustedes, que hace falta, algo nos ha faltado desde el gremio para conectar mejor con las audiencias y despertar un mayor interés, una mayor cohesión distinta para defender el trabajo periodístico, que a final de cuentas el principal beneficiario del buen periodismo es la comunidad. Claro. Creo que hay muchísima indiferencia de la comunidad a las agresiones de periodistas. Es muy triste ver cómo cuando hay protestas, como las que hubo ahora por este asesinato del colega corresponsal de La Jornada en Nayarit, las protestas son de 10 compañeros de gremio. Sí, la del Parque Rojo. La de ayer aquí en Guadalajara eran 20 personas. A ver, no hay un respaldo social que creo indispensable. Sí, ese sería muy importante. Y algo hay que reflexionar de la valoración social de la función que hace el periodismo. Creo que eso es un gran pendiente. Oye, y en medio, perdón, antes de pasar al otro, en medio de también la resistencia por nombrar a los comisionados del INAI, porque hay que tener muy claro que la transparencia y el acceso a la información es un elemento que utiliza mucho el periodismo libre y profesional de este país, ¿no? Entonces todo se ve conjuntado y dices, pues aquí pura opacidad, ¿no? La opacidad. Les encanta el oscurantismo. Sí, yo creo que hay que hacer una reflexión, porque buena parte de la, digamos, narrativa que construyó el presidente para desacreditar al gremio de los periodistas tuvo que ver con
los supuestos privilegios y abusos que cometieron algunos periodistas en particular y algunos dueños o directivos de medios en particular. Esos son unos cuantos periodistas privilegiados. Claro, pero la inmensa mayoría de periodistas, como los profesores universitarios o los defensores de derechos humanos, pues no son gente acaudalada o ni potentada. Que nada, no, al contrario, son profesionistas que apenas logran sobrevivir, pero la manera en que sí logró desacreditarlos, como la prensa vendida, la prensa que no está comprometida con el cambio, conservadora, es impresionante, ¿no? No, claro. Bueno, a ver, este ejercicio que se está haciendo de todos los días, ¿tú de qué medio eres? Ah, no, pues claro, ya no te contesto. Claro. O sea, es terrible cómo descalifica el trabajo de jóvenes reporteros que están empezando y que incluso al mismo tiempo van a preguntarle. La construcción de un gremio afín al poder, los paleros y los afines, por ejemplo, los moneros de La Jornada, que históricamente eran muy críticos, muy libres, muy disruptivos en su trazo, y que ahora no solo son afines al régimen, sino son ideólogos del régimen. Wow. Participan en las actividades políticas del gobierno, en el partido político. Es increíble lo que estamos viendo. Y se vuelven en proveedores de los insumos para la mañanera. Hacen cartones a modo, ¿no? Es algo terrible. Bueno, tenemos que reflexionar sobre eso. De verdad, creo que es urgente valorar, reflexionar sobre la función social del periodismo y respaldar. Creo que eso ayudaría muchísimo a contribuir a parar tantas y tantas agresiones. Vamos ahora al resbalón de la semana. Veamos este cartón que tiene que ver con algo que dio mucho de qué hablar en Jalisco, pero también en el país, luego de un mensaje que dio el viernes pasado el gobernador Enrique Alfaro. Mira qué bonito. Pues ahí lo tienen. Otra vez Cucho, ¿no? Que, bueno, está convertido en todo un rockstar el Cucho. Sí. Pues mira, ahí está el cartón, se dice, el crack del barrio. Yo ya iba para la grande, pero me lesioné la rodilla. Pone el Chucho, ¿no? Sí, como dijo Diego hoy en la mañana, ¿y las Chivas qué culpa tienen? Claro. ¿No? Sí, caray. Porque ahora dice que iba a ser director técnico, ¿no? Bueno, lo ha dicho desde hace muchos años, ¿cierto? Bueno, a mí finalmente esta decisión de Alfaro hasta cierto punto me terminó convenciendo, porque finalmente el hecho de que un mandatario se quede a terminar su mandato, pues para eso los eligieron. Es decir, la anomalía debería de ser, lo excepcional debería de ser dejar inconcluso un gobierno, no quedarse a cerrar un gobierno. Es decir, al final, y quedarse a dar la cara y asumir que no tienes posibilidades para jugar algo mayor y decir que quieres terminar de cumplir tus promesas de campaña y en fin, eso es que se animaron tantos a la grande, aspiraron tantos pequeños y digamos insignificantes como el gobernador Murat de Oaxaca. Por Dios, ¿qué hizo Murat? Dejó un tiradero y sin embargo levantó la mano. ¿Quién la compra eso? Solamente quiere negociar impunidad, alguna embajada, alguna diputación o senaduría. Me parece que es mucho más consistente decir, es que no voy. El tema es que... No quiero, lo que sea. Pero... Sí, digo, eso sería lo ideal. En la política mexicana no se da. Todos ven o una alcaldía o una gubernatura para brincar a lo que sigue. O una embajada para tener impunidad, o una senaduría para tener... La misma ruta de Alfaro no lo dice, ¿no? Como de Tlajomulco aspiró a ser gobernador, como de Guadalajara fue su plataforma para la gubernatura que alcanzó. Y desde el primer momento él se quiso construir como el antagónico al López Obradorismo, a la 4T, ¿no? Que no le funcionó. Y finalmente, bueno, pues sorpresivamente dijo que renunciaba a su aspiración presidencial. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a volver para seguir hablando de este tema. Quédese con nosotros.
Después de un video donde descarta buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia, esta semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, volvió a la carga para demostrar su diferencia con la dirigencia de Dante Delgado. Además, aseguró que al terminar su periodo de gobierno dejará la política. Sostuvo que detesta a los partidos políticos y no volvería a militar en ninguno. Todo este anuncio cambia el tablero local y nacional de cara al proceso electoral de 2024. Aunque el gobernador sostiene que tiene un movimiento político unido, el discurso parece anunciar que estarían dispuestos a brincar de colores para mantener el poder y, con ello, seguir el legado del también exalcalde. Pues ahí lo tiene, como estaban mencionando en el bloque pasado mis compañeros, este fue un anuncio muy esperado que se dio el viernes por parte del gobernador del estado de Jalisco. Era, insisto, muy esperado por muchas personas, había generado mucha controversia, decide grabarlo y pasarlo en sus redes sociales y a lo largo de el fin de semana y durante estos 2 días ha dado algunas entrevistas, por supuesto, a medios nacionales, hablando un poco de su posición, de su postura. Ha tenido un par de actos públicos en donde se le ha visto un poco más relajado, en donde incluso está bromeando en una escuela el día de ayer con Pablo Lemus sobre los estilos de hacer política y demás. Creo que eso es algo que todo este anuncio y todo lo que detrás de él está, da mucho de qué hablar, tiene muchos mensajes clavados y en medio de lo que él intenta decir. Y si algo hay que reconocerle al gobernador del estado, y hay que decirlo públicamente, es que tiene un gran instinto político y que seguramente esta jugada la tiene muy bien pensada. ¿Cómo ves, David? Pues efectivamente, yo creo que no hay una ruptura, pero sí hay un distanciamiento importante. No sé si insalvable, vamos a tener que esperar, pero los partidos en el discurso siempre están unidos hasta que en la práctica o en los hechos lo dejan de estar, es decir, se fraccionan. Yo no creo que de cara a la elección del próximo año se vaya a partir Movimiento Ciudadano, aunque sí creo que pueda haber, digamos, una tensión tal que por un lado veamos a la dirigencia nacional y a una buena parte del partido apoyando una candidatura que podría ser de alguien que todavía no conocemos, que pueda aparecer su nombre en los siguientes meses, y por el otro lado, una parte del partido que de facto apoye a Xóchitl si ella fuera la que quedara como la candidata de la alianza opositora. ¿Eso lo ves o no lo ves? Hoy Dante Yo lo veo, dijo, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar es que habrá, por ejemplo, una campaña de manos caídas por el candidato oficial de Movimiento Ciudadano, que podría ser, por ejemplo, no sé, Patricia Mercado, y una movilización real. Ya desde dentro, los alfaristas de Jalisco dicen que incluso Dante puede aparecer de candidato presidencial. Claro, no se descarta. Pero yo lo que creo, y la parte, digamos, del análisis que yo hago, es que Movimiento Ciudadano en Jalisco sabe que para que no haya un voto útil que los triture como una tercera opción, que la gente diga, no, es desperdiciar el voto, no. El voto útil es es con Xóchitl, porque eso es lo que puede derrotar al obradorista. Estás dando por ganadora Xóchitl. Espérate, todavía no gana. Todavía no gana, pero suponiendo que gana Xóchitl, en la elección a presidente de la República tendría más sentido votar como voto útil por Xóchitl que por un candidato de Movimiento Ciudadano que no tenga posibilidades de triunfo. Es decir, si lo que quieres es ganarle al López Obradorismo, o al revés. El punto al que voy es a que Jalisco, la candidatura a la gubernatura de MC en Jalisco, se terminaría alineando a Xóchitl y a la Alianza Va por México de facto, aunque de jure el dirigente del partido busque una tercera vía. Creo que ahí va a venir el dislocamiento importante entre México y Jalisco, entre Dante y Alfaro. Así es, digo, las diferencias entre Enrique Alfaro y Dante Delgado se vinieron dando desde aquel relevo que hubo cuando Clemente Castañeda era el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y tuvo un buen resultado en las elecciones. Como 3, 4 años, ¿no? Sí. Dante
arrebata el control del partido a Clemente, se vuelve a poner él, y desde ahí empezó a haber como diferencias por el trato que se le daba al bastión principal del emesismo, que es Jalisco. El partido Movimiento Ciudadano tiene registro nacional por los votos que se generaron en las 2 últimas elecciones de Nuevo León y de Jalisco. Exacto, de los votos que saca MC en Jalisco. Creo que ese reclamo está muy claro el viernes, cuando Alfaro señala que lamenta que pese a la importancia del emesismo en Jalisco, no se atiende a los comentarios, a las opiniones o al diálogo al que aspiran los de Jalisco, ¿no? Y de plano, el alejamiento o el incremento de la tensión entre Dante y Alfaro vino cuando, sin consultar al emesismo de Jalisco, Dante decide no participar en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Y de ahí el reclamo de esta actitud aislacionista de MC. Entonces creo que hay ahí un distanciamiento muy importante que puede estar cerca de una ruptura, y que vamos a ver cómo se portan el viernes en el Consejo Nacional, donde tengo entendido que hay la intención de hacer un hueco enorme. Que de hecho es aquí, ¿no? No, va a ser en la Ciudad de México. ¿Sí es en pero México? De 300 consejeros que hay de MC, 60, entre 60 y 70 son de Jalisco. Imagínense si no va ninguno. Y que tenga que estar nada más Verónica... como secretaria, ¿no? Delgadillo, que es la presidenta del consejo, la única jalisciense ahí. Entonces vienen señales que habrá que ver si hay una ruptura definitiva, si hay un apoyo de facto a la candidatura de la oposición y no del candidato de MC, pero que puede ser Dante o puede ser otro. Solamente yo pienso que podría haber ese desacato si es Xóchitl la candidata, porque Xóchitl sí convoca a la no partidocracia. Es decir, si resulta Santiago como lo Creel, dijo Clemente Castañeda. Como lo dijo Clemente. Y Clemente, creo que como siendo alfarista del grupo de Alfaro, manda un mensaje muy importante y por eso lo tiene que acallar muy rápido Dante. A mí lo que me parece... Que eso muy bien planeado, claro. Eso estuvo planeado. Sí, yo claro. creo que sí. A ver, yo haría aquí 2 observaciones, si me lo permiten, muchachos. Fíjate que a mí veo la mano de Dante a nivel nacional en el diseño de la plataforma que presentaron ayer con un montón de personalidades que se llama México Colectivo. De entrada el nombre es interesante y creo que se duraron bastantes meses tratando de reunir a las mejores voces para hacer un análisis y un diagnóstico que les diera pie al diseño de la propuesta y de la plataforma. Sin dudas es un ejercicio nacional. Muchas de las mesas las llevó a cabo alguien que yo respeto profundamente, que se llama Marta Tagle, ¿no? Como diputada federal y como una mujer que hace política, ¿no? Emesista, ¿no? Y como Patricia Mercado, me parece que son las 2 grandes mujeres del movimiento y que deberían de ser un ejemplo para muchas otras. Pecata minuta. Creo que es muy interesante de su propio partido. Dejémoslo así. El tema es muy interesante cómo se construye a nivel nacional y este es un ejercicio que Dante suele imaginar porque lo imaginó alguna época con Pedro Aguirre, con el Partido Socialdemócrata, ¿te acuerdas? Claro, que hicieron una plataforma más o menos igual. ¿Ahí andaba Dante? Claro, estaba con Pedro Aguirre. No estaba lejos, estaban en Convergencia en ese entonces. En Convergencia, así es. Que era el origen, o sea, es uno de los socialdemócratas de este país. Exacto. Entonces, porque ese era medio de Marcelo. No. Pedro Aguirre es un politólogo que le encanta la política comparada y N cantidad de cosas. Dante hace ese tipo de ejercicios que a mí me parecen muy interesantes. Entonces veo por un lado el camino nacional, ¿no? Y veo por el otro lado el camino de lo estatal, que no tiene esa esencia de discusión. Muy interesante la entrevista que le da el gobernador ayer a Ciro Gómez Leiva, que ahí es en donde profundiza y dice claramente el distingo, ¿no? O sea, claro, soy amigo de Dante, pero tenemos desacuerdos en
todas estas cosas y las enumera y las deja clarísimas. La respuesta de Dante de hoy a esa entrevista me parece verdaderamente ridícula. ¿Qué dijo? Pues N cantidad de cosas dijo. No la vi esa. No, es súper interesante porque son 15 minutos de entrevista que le da Ciro Gómez Leiva. Ahí mismo, en el mismo espacio. En su espacio de ayer en la mañana. Poco convincentes totalmente. Y muy, muy interesante. Yo creo que ahí el gobernador tiene dos cosas que gana. Él gana la atención nacional de inmediato porque todo mundo referencia su tuit. Xóchitl, todos los de la Alianza, todos los del Frente, y creo que fue muy inteligente al posicionarse otra vez en la discusión nacional. Claro, tuvo su momento de fama, es decir, no brinca a la precandidatura de su partido, pero se vuelve en un referente nacional. Claro. A mí lo que me parece interesante de lo que decías, Erika, y que me gustaría rescatar y subrayar, son estos ejercicios de reflexión política que hace Movimiento Ciudadano a nivel nacional, con México Colectivo y los foros socialdemócratas. Yo participé en uno de ellos en Campeche. Sí, yo me acuerdo. Interesantísimos. La verdad es que todos los partidos políticos que se financian con recursos de todos los mexicanos, deberían de hacer lo mismo. Con nuestros impuestos están obligados a hacerlo. Más bien no lo hacen. Para la ¿Quién sabe Esa dónde es la parte de dinero? la cultura política que deben de hacer cuando no están en elección. Como cuando ahorita, no están en año electoral. Deberían de estar pensando el proyecto de nación en lugar de estar haciendo precampañas ilegales o gastándose el dinero para eso en se va José Ángel Gurría al Frente Amplio, ¿no? Que me parece brillante que se vaya para allá, igual que Ildefonso. Les voy a interrumpir un poquito si quieren, ahorita seguimos porque hay que ir a Póngale el Nombre. Y tenemos una imagen, pero de lo más linda. La va a ver usted en campaña. Es una imagen que nuestros curadores colocaron para esta semana. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Si usted no se acuerda del personaje, porque ya es medio dinosaurico de la época del prehistórico y del paleolítico, es Manlio Fabio Bertrones, un priista connotadísimo, y la que Silvana. Sale al lado de su hija Silvana, y es sobre el caso Andorra de los 10.6 millones de dólares. Claro, yo le pondría de tal palo tal astilla, pero lo triste es que estas imágenes o estos casos de impunidad de este par de ladrones quedan en tal impunidad que entonces tiene razón Dante Delgado cuando dice con el PRI en la esquina. Claro, pues por ese porque tipo con de estos casos. pillos es difícil pensar en ir con el PRI porque nunca los procesaron, no los han expulsado del partido. Yo le pondría herencia impune. Herencia impune. Porque hay como un acuerdo de la 4T y de su principal líder como de no tocar a estos dos grandes liderazgos que aceitaron al PRI y que se enriquecieron enormemente ellos, como fue esta dupla, esta mancuerna, Manlio Fabio, Emilio Gamboa. Pues va a haber mucha discusión sobre... Que dijeron, a ver, nos vamos, nos retiramos de la escena, tú nunca nos tocas. Pero vénganos tu reino. Díganme una vez que lo haya mencionado nunca, en la mañanera. Nunca. ¿A Manlio o a Emilio? ¿Cuándo? Bueno, usted ya vio. Y con el caso como es del caso de Andorra, yo le pondría a Ronde Vamos o a Don Vamos. Entonces, bueno, vamos a corte y regresamos al último bloque para despedir este programa. No se vaya, siga con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que fue desechada la demanda que presentaron algunos trabajadores de la Aerolínea Mexicana de Aviación, por lo que ya se otorgarán indemnizaciones y la nueva aerolínea del Ejército podrá comenzar a volar en diciembre con dicho nombre. Muere Porfirio Muñoz Ledo, el primer político en enfrentar a un presidente, a Miguel de la Madrid, en su informe de gobierno. Además, fundó junto a Cuauhtémoc Cárdenas el Frente Democrático Nacional, que dio pie a la creación del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en 1989. Asimismo, fue presidente de la Cámara de Diputados a partir del 2019, cargo al que llegó de la mano de Morena.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro segmento de cierre, que es más movidito. Vamos a opinar rápidamente de estos dos temas. Erika, ¿cómo ves esto de la línea de aviación 4T que pues anda cambiando de nombre? Pues ya es que es la Sedena hace turismo, ¿no? Para todo. Entiendo que están en pláticas con Boeing, tanto de Estados Unidos como de China, si no mal recuerdo, para poder tener más aviones, porque hasta ahorita tienen como 9, 10 nomás, y estarían cubriendo las rutas que ahorita no están cubiertas o que dejó Aeromar, ¿te acuerdas? Que es Colima y demás. Lo que me parece preocupante es lo que está pasando con el ejército desde esta perspectiva, ¿no? De que tenga empresas turísticas, de que opere el Tren Maya, de que, por cierto, medio disque inauguraron y no inauguraron el fin de semana con el primer vagón que llegó. El primer vagón y ya que iban empujando ahí con un carrito, eso es lo que dicen. Entonces, bueno, hay mucha discusión sobre esto. Y sí, bueno, la verdad es que yo no sé cuál sea la obsesión del presidente para rescatar una aerolínea con recursos fiscales y por medio del ejército. Es decir, si lo que se busca es competitividad, competencia en el mercado de la aeronáutica civil, pues que venda la chatarra, que es hoy Mexicana de Aviación, a una empresa privada y que ellos asuman el riesgo. Pero meterle dinero bueno al malo, sí, y vamos a ver en cuánto tiempo logran levantar y hacer volar esa línea aérea, puede ser una empresa más, un capricho más del presidente de la República. Así es, una decisión también sumamente polémica. Ya hemos visto los resultados cuando el gobierno se pone a manejar líneas de aviación, terminan en la quiebra y esta pues no podría tener otro futuro. Y bueno, pues también un tema, David, que pues se unió en el comentario, en la reflexión y en el reconocimiento de una trayectoria, pese a su carrera controvertida, la muerte de Porfirio Muñoz Ledo. Decía un historiador que hay personajes políticos que, habiendo tenido el poder, no lograron pasar a la historia. Y hay otros que, habiendo no tenido el poder, como Porfirio Muñoz Ledo, sí llegó a tener el poder. Pasó a la historia. No el poder como para estar en donde está en la historia de México. Es decir, fue secretario de Estado muy joven, fue senador. Sí, en los tiempos del Priato. Del Priato, sí. Pero digamos que para el tamaño de político que llegó a ser, para el homenaje que se le rindió, para el reconocimiento que recibió, fue alguien que tuvo muchos méritos personales sin haber nunca ocupado una magistratura. Digamos, no fue gobernador ni presidente, fue secretario muy joven, fue senador, fue diputado, fue dirigente partidista, pero sobre todo fue un gran orador, visionario, y un gran debatista, un gran estadista que tuvo mucha visión, propuso grandes cosas, muy polémico. En lo personal sí deja una estela de contradicciones, pero creo que en términos políticos no se podría entender la transición a la democracia sin Porfirio. Un creativo de la política, Erika. ¿Mande? Un creativo de la política. Un hombre creativo, un hombre inteligente, brillante. A mí me parece que el que más sabía de técnica parlamentaria en este país. Así es. Le va a hacer mucha falta. Ustedes que son más jóvenes y no tienen así como una huella clara de Porfirio Muñoz Ledo, les recomiendo leer la columna de hoy de Carlos Marín, que retoma una entrevista que le hizo, muy bonita, que le hizo Adela Micha, ¿no? Adela Micha, y que saca una serie de frases de Porfirio, que hablan de Porfirio y de su grandeza, ¿no? Sí. Se la recomiendo, la pueden leer. Nosotros vamos a esta gustada sección de La Neta No. Primero vamos al resultado de la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Colegio de Notarios por la corrupción histórica que prevalece en ese gremio para asignar una notaría. ¡Enhorabuena! Pues propuse al Colegio de Notarios, ¿sí? Pero se siguen pasando de listos. Pues, o sea, quieren aplicar una prueba en tiempo récord. En 48 minutos con 56 segundos. Oye, qué cosa tan ridícula, ¿no? Oye, ¿quién les cree esas cosas? Con otras preguntas, o sea, en vez de corregir, tener un poquito de vergüenza. Rectificar, quieren pasarse otra vez de listos. Y bueno, pues el pleito continúa porque ya fueron a ampararse contra ese abuso.
No, terrible. Casi los voy a proponer otra vez, pero bueno. Pues ganaron. Se llevaron el premio, la neta no, el Colegio de Notarios. Ahora vamos a tu propuesta de esta semana. Pues a mí me gustaría proponer a la alcaldesa de Tepic, justamente porque simboliza al político, en este caso política irresponsable, que le importa poco su mandato, que quiere solamente quedar bien con un candidato, que pues denota total oportunismo político. Yo me voy con Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Me parece que es una gran candidata después del desorden en el que tiene su estado en este momento y bueno, ya de tiempo atrás. Me encantaría nominar al gobernador de facto, que es su papá, ¿no? Félix Salgado, pero se la merece, vote por ella. Bueno, yo voy a proponer a la dirección jurídica o a la, ¿cómo se llama este departamento de asesoramiento jurídico del gobierno estatal? Consejería Jurídica. La Consejería Jurídica, que tiene que ver con el tema de los notarios, van de la mano, sí. Que permita que esto se repita, por favor. ¿Quién está ahí? Alguien que estaba en Zapopan. Talamantes, que era el expresidente de los notarios. Ah, no, Talamantes ya es magistrado. Talamantes es el ex, ahora es magistrado. Sí, ya es magistrado. Pusieron a Tostado. A Tostado. Que estaba en Zapopan. Amigo, ya pon orden ahí con los notarios. Bueno, por lo pronto lo proponemos a él, ¿no? Digo, es una muy buena, muy sólida postulación, fíjate, porque los notarios siguen dando de qué hablar. En vez de hacer un reconocimiento, una rectificación, siguen un poco, parecería, empeñados, ¿no? Y tenía que proponer, pero hayan podido ser una terna de mujeres. Bueno, Déjame es el gremio doctora, más patriarcal que existe en este estado. Porque y en el país entero. Porque la alcaldesa... En el país entero. Tú que propusiste a la gobernadora de Guerrero, también la alcaldesa de Chilpancingo sería una gran propuesta. Yo la juntaría ahí. Las dos, ¿verdad? Vamos por las dos. La alcaldesa de Chilpancingo y la gobernadora. Bueno, pues muy bien. Con las propuestas de esta semana, usted cheque cada una. Son grandes candidatas y candidatos los propuestos para esta semana. Ayúdanos a elegir a quien se lleva el trofeo de La Neta No. Por lo pronto, gracias David, gracias Erika. Al contrario, gracias. Bueno, sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado allá en casa. Que tengan una excelente semana y los esperamos aquí el próximo martes. Pásenla muy bien. ¡Hasta liberar! We need strong borders